Hola, buenas tardes. Bueno, otro nuevo día. Estamos acá para hacer este vivo sobre lo que es, la carta natal. ¿No? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver la carta natal? ¿Con qué tienen que ver los astros? Para charlar un poquito. Hola y gracias por sumarse a este vivo. Para charlar un poquito justamente sobre qué. Sobre el tema frustraciones, cómo lo abordamos, cómo lo trabajamos y cómo lo analizamos desde la carta natal, ¿sí? Bueno, por un lado, eh, a ver, ¿cómo haces con tus frustraciones? ¿Cómo haces cuando te sentís frustrada, frustrado? ¿Qué significa? Tiene que ver con algo que planeabas, con lo que trabajaste muchísimo, con lo que le pusiste toda tu energía, toda tu voluntad, toda tu fuerza, y de repente se pincha, no se da, ¿no? Bueno, ahí es como que, digamos, el cuerpo reacciona en algún sentido. Bueno, ¿cómo es tu reacción justamente? Esa es la pregunta, ¿cómo es tu reacción? ¿Te empezás a quejar de todo? Hoy estamos vibrando en luna en Virgo, justamente lunita en Virgo, que viene con esto de la queja, en algún sentido, la crítica, la queja. Bueno, estás así, como muy irritable, se podría decir, y de repente algo que se tenía que dar y no se dio, o se dio de la forma que menos esperabas, o de forma que vos no querías, no se dio como tanto lo esperabas, ¿no? Un poco tiene que ver también con las expectativas. ¿Cómo hacemos para manejar esas expectativas, ¿no? Si conviene manejarse un poco con esa actitud, ¿no? De poner tanta expectativa en algo, o de repente dar lo mejor de uno, poner lo mejor de uno y fluir, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas se den como se tengan que dar. Bueno, volviendo, ¿cómo haces con tus frustraciones? De repente te quejas, te pones quejoso, buscas culpables, culpas a uno, al otro. ¿Cómo haces? O de repente con vos mismo, te culpás a vos mismo y de repente decís, esto no lo tendría que haber hecho, o tendría que haberlo hecho de esta manera, y ahí estás yendo al pasado, ¿no? Entonces no conectás con esa energía del aquí y ahora, por ejemplo, del enfocate a ver, qué sucedió, para qué sucedió, por qué sucedió, y concéntrate, enfócate. La astrología te ayuda en eso, te ayuda a enfocarte, a percibir bien, concretamente, a ver cuáles son tus energías que justamente las estás estimulando y las estás direccionando por un lado donde es incorrecto, porque vas a ir para el lado de la queja justamente. En algún sentido ayuda esta información. Yo siempre, vengo comentando que la información es poder y es sanación, porque si uno se reconoce, o sea, en esas energías que vibran bajo, esas energías de baja vibración, si yo reconozco que tengo una tendencia a irme a la crítica o al prejuicio o a la queja o al culpable o buscar culpables, si yo reconozco eso en mí, y además en qué escenarios de vida, de eso nos habla la astrología, en que con frecuencia voy por esas actitudes, pero en qué escenarios, en el ámbito laboral, con la pareja, con la familia, con un padre, con un hermano, con un novio, con un compañero de trabajo. ¿En qué aspecto de mi vida tengo tendencia a no ser tan tolerante con la frustración? Justamente, a no ser tan paciente, a no tener esa capacidad de confianza, ¿no? De tener autoconfianza plena y tener la certeza que si vos estás yendo por ese camino, porque te estás poniendo todo con ese camino que te gusta, porque tiene que ver con eso también, con ese camino que te gusta recorrer, con esa actividad que te gusta, que te hace sentir bien, que te hace sentir estable anímicamente, mentalmente, con esa actividad que te genera satisfacción. Si yo no estoy haciendo eso, es muy probable que muchas cosas en mi vida sean frustrantes, la verdad. Entonces tiene mucho que ver con eso. ¿En qué ámbito también? ¿En qué ámbito de la vida? ¿En qué escenario de vida? ¿En qué experiencia de vida
tengo esa tendencia. Bueno, por un lado la astrología te ayuda a quitar el drama, la dramatización. ¿Para qué? Para sacar el foco de ahí, de ese drama, de esa exageración, ¿no? A veces somos muy exagerados, y más con las cosas que realmente nos resultan difíciles de comprender y las cosas que nos resultan difíciles de concretar más. Ahí es como que de repente somos como más criticones, somos más quejosos, menos tolerantes. Pero en realidad porque estamos focalizando, estamos poniendo el foco en detalles sutiles que seguramente no tienen valor, no tienen validez para lo que yo realmente deseo en profundidad concretar. Entonces la astrología, ¿qué hace? Te ayuda a direccionarte por tomar mejores decisiones y por poner el foco, por focalizar en lo que verdaderamente te va a ayudar a concretar eso que querés concretar. En lo que verdaderamente tiene validez, en lo que le tenés que dar valor, en lo que tiene verdadera importancia. Te va a hacer sacar el foco de lo que no es importante, de lo que no tiene valor y lo que le estás dando importancia y lo que le estás dando valor, y te va a hacer focalizar por lo que sí tiene valor, por lo que verdaderamente hay que valorar y lo que verdaderamente hay que ponerle energía, por dónde hay que ponerle energía. Por un lado, ¿por qué? Porque si estamos desarmonizados, somos incoherentes. Y si somos incoherentes, nos vamos a dejar llevar muchísimo por los pensamientos tóxicos. Por esto de la queja, de la crítica. ¿Qué hace? Forma pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos bajan al cuerpo, afectan en el interior de uno, terminan afectando a lo que son las células, a lo que son los órganos, muchas veces vitales, como el corazón, por ejemplo, como el útero en la mujer, como la próstata en el hombre. Provocan situaciones. Entonces, uno se enferma, y si uno está enfermo, si tiene dolencias, si tiene síntomas, bueno, vos me dirás, bueno, voy al médico, ¿no? Que me medique y me tomo medicamentos, tomo fármacos. Está bien, anda al médico, hacete atender, perfecto, los médicos saben del cuerpo, genial, pero ten en cuenta que eso que de repente el médico, gracias a los medicamentos, gracias a una cirugía, algún órgano que de repente te hayan sacado, eso es energía que sigue en el cuerpo, por más de que el órgano no esté físicamente, igual es energía que está ahí, y que si ya tuvo algo que sucedió, si ya tuvo que pasar por una cirugía, esa energía está resonando en tu interior porque tiene que ver con una emoción no sanada, no reconocida, y una emoción no registrada. Es una emoción que se acumuló en una parte del cuerpo, se enquistó, lesionó un órgano vital o unas células, una parte de tu cuerpo interno, y de repente se manifestó en el cuerpo físico, te trajo, bueno, ese problema de salud. Provisoriamente, el cirujano, el médico te va a sanar, bárbaro, vas a salir de una cirugía y vas a estar bien, perfecto. Pero después, con el tiempo, si no resolviste la esencia de ese problema, la raíz de esa emoción que quedó vibrando ahí negativamente dentro de tu cuerpo, en algún momento te vuelve a traer situaciones similares a las que te enfermó esa parte del cuerpo. Siempre solemos asociar que tiene que ver con la infancia, porque en general cuando uno es niño vive situaciones y experiencias de forma inconsciente, te vienen situaciones, surgen situaciones en la familia, en, bueno, los estrés, ¿no? Las personalidades, distintas personalidades de nuestros padres, cómo manejaban ellos sus frustraciones, sus fracasos y cómo hicieron para trasladárnoslo a nosotros, a los hijos. Cómo hacen los padres inconscientemente, cómo le trasladan a sus hijos sus propias frustraciones. Eso también se traslada y va quedando en el árbol genealógico, en el ADN, bueno, de nuestro inconsciente, justamente. Entonces nuestro inconsciente lo toma como un mecanismo, se pone como un mecanismo de defensa, ¿no? Muchas veces ante situaciones dramáticas, ante situaciones que de repente vivieron nuestros padres y capaz que no son nuestras propias situaciones, como siempre hablo de mochilas que por ahí pertenecen a otras personas, pero de repente lo estoy viviendo yo estoy viviendo una situación similar a la que vivió mi papá, mi mamá, a nivel frustración, y de repente lo estoy viendo
y mi reacción inconsciente es capaz exactamente igual a la reacción que tuvo mi padre o mi madre. Eso también hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que verlo, y la carta natal te revela ese tipo de aspectos, esas tensiones que se generan entre lo que uno cree ser, ¿no? Lo que vos crees ser y en esencia lo que realmente sos. Eso es lo que te revela la carta natal, porque te revela los opuestos. O sea, los opuestos. Justamente nosotros nos identificamos con el signo solar, perfecto. Con el ascendente seguramente, con la luna también, ¿no? Cómo pensamos, cómo sentimos, lo que hacemos en nuestra vida, cómo actuamos, cómo interactuamos con los demás. Yo me identifico con las energías que están claras, que son parte de mi personalidad. Pero no me identifico con las energías que están inconscientes, con los opuestos, justamente. Por ejemplo, yo soy Libra. Bueno, me costó muchísimo identificarme con Aries, con el opuesto directo a Libra. Como me costó muchísimo identificarme con ese Aries, toda mi vida me la pasé escapando de las agresiones externas. Aries representa un poquito lo que es la agresión, ¿no? En su energía de baja vibración. Libra representa lo que es un poquito la paz, la armonía. Entonces yo siempre buscando armonía y siempre en ese buscar armonía escapando de las agresiones externas. Y la vida me traía constantes agresiones externas. ¿Pero por qué es así? Para que yo me logre identificar con ese opuesto. En este caso Libra. Imagínense lo que es el ascendente, la luna, las casas astrológicas, todo lo que tiene que ver con, bueno, ahí habla con cómo genero recursos económicos, cómo manejo mis frustraciones internas, qué es lo que yo creo que me da seguridad en la vida, qué es lo que yo creo que realmente eso es la base de lo que sí o sí tiene que estar en mi vida, porque si no me pierdo. Cómo me manejo cuando tengo que expresarme, cuando tengo que expresar mi creatividad, cuando tengo que expresarme con mis hijos, mi relación con mis hijos, cómo me manejo en el trabajo, en el área laboral, cómo creo yo, cómo voy formando mis vínculos, mis relaciones amorosas, qué experiencias me traen en el amor también. Ese opuesto habla mucho, porque el opuesto nos trae todas las situaciones que vivimos y muchas veces desconocemos y no logramos conectar con esa situación, no la comprendemos, no comprendemos la situación, no comprendemos a los demás, no comprendemos no comprendo qué me quiere decir, no comprendo qué está haciendo en mi vida, qué es lo que me trae como conocimiento esa persona. Y ahí está también el tema del espejo, ¿no? ¿Cómo me miro frente a los demás? ¿Qué veo cuando los demás me traen experiencias? ¿Cómo me veo yo en los demás? Eso también lo enseña la astrología y también lo transmite en una carta natal. La carta natal da muchísima información a nivel general. Pero bueno, claramente para ver el tema de las frustraciones, cómo manejo mis frustraciones, y bueno, las voy a ir manejando de un modo cada vez más sabio a medida que voy reconociendo esos opuestos que me limitan, esos temores, esos miedos ocultos que no me dejan avanzar, que bloquean mi energía, esos miedos que me hacen atraer personas, situaciones, sucesos, todo que me sigue limitando mi energía y me hace sentir frustrada, me hace sentir frustración. Que en realidad, a medida que vamos conociéndonos a nosotros mismos desde nuestro interior, vamos reconociendo que los fracasos son experiencias que tenemos que vivir. Nosotros lo vivimos como frustración, pero en realidad son experiencias y aprendizajes. De esos aprendizajes tomamos y rescatamos lo positivo, y lo negativo lo trabajamos en nosotros mismos para reconocer eso negativo, eso oscuro, esa oscuridad, esa toxicidad que está dentro mío, pero que yo de repente no la reconocía en mí, entonces la proyectaba y me la traía a los demás. Por eso hay mucho choque, por eso hay mucha discusión, mucho choque, mucha agresión. Son energías que uno no reconoce de sí mismo, pero están en uno, son parte de uno. Entonces, según el nivel energético en el que uno esté transitando, según el nivel energético en el que yo me reconozca con mi energía solar, con mi luna también, que me trae lo que son las emociones, cuando yo aprenda a reconocer mi luna, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿Por qué siento de esta manera? ¿Y por qué de repente expreso mis sentimientos de un modo que yo percibo que no es así, que no soy eso? ¿Y por qué muchas veces no pienso de una manera, digo de otra manera y hago y actúo de otra manera? Bueno, esas son las incoherencias que están en uno mismo. La carta natal ayuda a lograr esa coherencia.
Gracias por quienes se suman y quienes me están escuchando atentamente, seguramente con este tema, ¿no? Que es muy importante porque la carta natal es una información, es como, es como el mapa interno, es como el mapa, no interno y externo se podría decir, es como el mapa de la persona, ¿no? Es lo que nos va a llevar a comprender toda la conciencia que tenemos, que es luz, nuestra luz, y también nos va a llevar a comprender toda la oscuridad que habita en uno mismo, no en los demás, en uno mismo. Toda esa oscuridad es toxicidad. Esa toxicidad es lo que yo me la paso proyectando por no comprenderme a mí misma, por no verme interiormente, dentro mío. Eso que tengo que sanar, tanto para hombres como para mujeres, para el ser humano en sí. Por otro lado, tengan en cuenta que luz y oscuridad son femenino y masculino. Todos vibramos en energía femenina y energía masculina. Todos tenemos esa dualidad. Todos. El femenino tiene que aprender a incorporar y a integrar su lado masculino. Y el masculino tiene que aprender a integrar su lado femenino. Entonces, ¿cómo hacemos para integrarlo si no nos reconocemos, pero a nivel profundidad? Si no conozco yo mis energías que están inconscientes en mí, pero están vibrando en mí, entonces si no las conozco las voy a proyectar. Por eso el rol del femenino y el masculino. Y por eso, bueno, actitudes que uno ve en los demás, mucho más fácil, por supuesto, siempre es más fácil ver todo lo negativo y todo lo tóxico, es más fácil verlo en los demás. Pero en realidad porque la conciencia también nos protege. Pasa eso también, nos protege justamente cuando no estamos del todo conscientes de nuestro inconsciente, de nuestra oscuridad. Entonces al protegernos lo más fácil es proyectarlo y verlo en el otro o en la otra, ¿sí? Pero lo importante es eso, es insistir en tratar de reconocerse a uno mismo en profundidad, en sus luces y sus sombras. Esto soy yo y por eso, porque soy así, atraigo esto. Pero si voy elevando mis niveles energéticos, si los voy elevando, significa que los voy fortaleciendo, que me voy reconociendo en esos niveles de energía más inferiores, en esos niveles de energía que son básicos de las energías propias, ¿no? Energía pura, por ejemplo, Libra tiene su nivel energético alto y bajo, que sería un nivel energético bajo de Libra, es un nivel primario de Libra, es un lado más aniñado, se podría decir, una inocencia libriana, que cree que bueno, todo es armonía y todo es paz. Entonces es una inocencia ahí como que está un nivel inferior de Libra. Un nivel superior de Libra, ¿cómo sería? Ya ser consciente de esa pequeña inocencia y empezar a captar que Libra tiene que aprender a poner límite, tiene que aprender a no todo es alegría, no todo es armonía, siempre hay como una desarmonía justamente, pero bueno, tener la capacidad y la habilidad para saber diferenciar, ¿no?, entre lo positivo, entre lo negativo y poner el justo límite. Es la justicia también, Libra, ¿no? Indica mucho el tema de la justicia, entonces buscar el justo equilibrio justamente. Libra vibrando bajo es una energía un tanto inferior, o sea, se maneja en una energía primaria y termina cayendo en sometimiento, porque no logra conectar con ese límite. En cambio, cuando logra conectar con conoce sus propias limitaciones, conoce qué es lo que lo vulnera, qué es lo que lo limita, qué es lo que no deja fluir su energía, logra poner límite. Entonces, al poner límite, genial, porque ya va a ser consciente de cuándo y cómo puede lograr esa armonización y cuándo y cómo tiene que hacerse un costado, correrse de ahí, ¿sí? No creer que tiene la obligación de escuchar a todo el mundo y armonizar y estar siempre. No, también el límite habla de eso y son sanadores los límites. Hola, Jujuy, gracias por estar. Hola, Ale. Soy Gaby. Ay, Gaby, divina, Gaby, bella, hermosa. Un abrazo gigante a Adel y tu mamá, acá apoyando. Gracias. Consulta cómo se hace para elevar las energías. Sí, Gaby, sí, bueno. Delia, mamá de Gaby, divina, una alumna mía de los curso de numerología a full. Vamos con numerología, que es hermoso, la clase de numerología son hermosas, se los recomiendo. Las clases de tarot también, porque también van para el lado
de lo evolutivo. Y anunciando eso, el jueves que viene podemos iniciar una clase de tarot, ¿sí? Si están interesados pueden escribirme por privado para anotarse en el curso de tarot y empezamos con todo, con las clases de tarot. Bueno, ¿cómo hacemos para elevar las energías, Gaby? Vos sos escorpiana, yo me acuerdo. Bien, buena pregunta, porque ¿cómo hacemos? Bien, primero tenemos que reconocernos a nosotros mismos en nuestras profundidades, como decía recién, ¿sí? En nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestras limitaciones. Sí, ama, le encantó las clases de numerología, divinas, clases de numerología son hermosas. Hola Ale, ¿cómo estás, Caro? Hola, gracias por estar. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, perfecto, hazme una pregunta y yo las voy leyendo. Gaby, te contesto esto, es así, ¿cómo hacemos para elevar la energía? Bueno, cuando nos reconocemos, nosotros nos identificamos siempre con nuestro signo solar. Y justamente la vida nos lleva a elevar los niveles de esa energía, del signo solar, porque nos expresamos a través de nuestro signo solar. Pero claro, en algún sentido estamos desarmónicos, somos incoherentes. ¿Por qué? Porque en algún sentido nos identificamos, nos reconocemos en nuestro signo solar, pero no somos solo signo solar. Somos todos los signos del zodíaco, de eso habla la carta natal, todas las energías de todos los signos, de los 12 signos del zodíaco, están vibrando en diferentes áreas y en diferentes aspectos y hasta en diferentes partes de nuestro cuerpo físico. Vibran, somos resonancia, somos frecuencia, somos vibración, somos energía. Entonces vibran en diferentes frecuencias. Por lo tanto, no somos solo signo solar. ¿Nos reconocemos? Sí, bien. Pero tenemos que aprender a reconocernos en nuestro ascendente, que es nuestra personalidad inconsciente y nuestra misión en esta vida. Y tenemos que aprender a reconocernos en nuestra luna, cómo sentimos. Según cómo vamos a sentir, según cómo sentimos, es como nos expresamos también. O sea, ahí es donde depende mucho de cómo el nivel de conciencia que yo tenga de esa luna, ese lado lunar, ese circuito lunar que maneja muchísimo las emociones, todo el mundo de las emociones, y cómo sentimos. Es muy importante que me reconozca yo en eso, cómo siento yo, y según cómo sienta yo es como voy a expresar mi signo solar. Y así será como va a ser el nivel evolutivo que esté en mi signo solar. Escorpio, por ejemplo, para responderte, Gaby. Escorpio en una energía densa, inferior, primaria, en una energía, los escorpianos que aún no se logran reconocer en la totalidad de su ser, ¿no? Y también en su meta, en su propósito en esta vida, en su misión. ¿Cómo no se reconoce? Mientras no se reconozca Escorpio, va a seguir vibrando en energías de ¿qué? El uso de su poder, pero ¿para qué? Para manipular, para estar en los deseos de venganza, en el tema venganza, el tema todo lo que tiene que ver con lo oscuro lo va a direccionar para ese lado, para el mal, para lo negativo y para lo tóxico. Ahora, energía vibrando alto relacionada a Escorpio es una energía súper sanadora, es el sanador innato. Cuando el Escorpio se logra reconocer en su energía de intensidad y de esa intensidad que le da una fortaleza y una fuerza para estar, digamos, para estar frente a una situación límite, frente a una situación, por cualquier situación que sea de sufrimiento, de dolor y de todo, Escorpio tiene esa fortaleza para apoyar en eso. Por eso Escorpio elevado es el sanador, pero tiene que reconocerse con esas habilidades y esas capacidades que tiene. Por eso es importante y es interesante hacerse la carta natal, justamente para reconocerse en ese ascendente, en esa luna, en los planetas, cómo están resonando en las experiencias de vida que vive, cómo es su interacción, cómo se maneja Escorpio, por ejemplo, interactuando con los demás. Es muy desconfiado en su energía primaria, pero cuando aprende a confiar en su fuerza interior y en su poder interior, deja de estar desconfiado y se pone más para el lado de lo que es la curación, la sanación y el apoyo. Pone toda su energía en esa intensidad en apoyar más, ¿sí? No sé si te respondí, Gaby. A ver. Quisiera saber si me van a llamar. Del trabajo. Estoy esperando tanto tiempo, Caro. Bueno, ahí te recomiendo que me escribas por privado. Escríbeme por privado, Caro, ¿sí? Escribime por privado. Puedes mandar un mensaje al celular que dejé ahí arriba. Y ahí podemos hacer una sesión
hacemos una sesión de tarot, si te parece bien, yo te doy una fecha, bueno, agendamos una fecha de sesión y ahí te voy a dar información, porque eso es más específico, es más para saber si te van a llamar y también además te doy más información, ¿sí? Porque yo las sesiones de tarot las hago completas y hacemos muchísimas preguntas, las preguntas que quieras en una sesión de 1 hora, hora y pico más o menos, y ahí vamos viendo, a ver qué va a pasar, qué pasa con ese trabajo, bueno, otras preguntas que quieras hacer, si no te llegan a llamar, bueno, cuál es la conveniencia, qué te conviene hacer, si te conviene apuntar para otro lado. También podemos ver el tema de tu actividad o de tu talento, de tu profesión, o lo que quieras hacer, lo que tu energía esté, para qué lado puede ir tu energía en cuanto a tu trabajo. Gracias, Ale, no, gracias a vos. Genial, gracias Gaby, gracias a vos, te escribo, bueno, perfecto. Sí, escríbame por privado, yo les mando la información. Y en cuanto a la carta natal, se lo súper recomiendo también, porque en la carta natal, bueno, también, Caro, en la carta natal, sinceramente te voy a dar mucha información en cuanto a la profesión que te conviene, el trabajo, tu talento, el don que traes. La casa 12 habla mucho del don que traemos, tal vez ese trabajo por ahí no sea el indicado, pero por ahí sí. Entonces, bueno, ¿cómo puedes hacer para direccionar mejor tu energía? ¿Sí? Y bueno, teniendo que ver con el tema frustración, justamente estamos viviendo energía capricorniana. Capricornio habla de eso, habla de trabajo, habla de cómo se viven, cómo se vive, ¿no? El tema laboral. ¿Qué energía le damos a esto, a la actividad que estemos haciendo? Si estamos conectados, si estamos direccionados correctamente para lo que queremos construir en nuestra vida. Habla también cómo hacemos con las frustraciones, cómo hacemos con los fracasos, cómo hacemos para que eso no influya en nuestra salud, justamente, para que no influya en nuestra salud, para que tomemos en cuenta que de repente las cosas que suceden para algo y tiene que ver con experiencia y aprendizaje. Todos así. Se entiende que desde la liviandad, desde uno decirlo y todo, es como bastante liviano el tema y vivirlo es otra cosa. Pero bueno, la idea de una carta natal es eso, sacarle la dramatización, sacarle la exageración, y para que puedas direccionarte vos y focalizarte en lo que verdaderamente es importante, lo que es importante para tu vida y para lo que vos querés lograr en tu vida, ¿sí? Y empezar a detectar cuáles son los detalles a lo que le está poniendo tu energía, pero en realidad no es por ahí. Son detalles que te está consumiendo la energía y no te deja avanzar, te limita, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y por otro lado, la carta natal logra eso, logra transformar las propias incoherencias en coherencias, que empecemos a ser más coherentes, justamente para que dejes de buscar de buscar culpables, para que dejes de culparte a vos, para que te empieces a ver justamente los fracasos, que es lo que son, realmente, lo que verdaderamente son, que son experiencias y aprendizajes. Y de esas experiencias, de ese aprendizaje, voy a tomar lo negativo para transformarlo en mí, para tomar una mejor decisión, y voy a tomar lo positivo también para aprovecharlo en las situaciones próximas que vienen, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con eso. Después, para que te mires por dentro, para que veas tus miedos, tus limitaciones, para esos miedos que te hacen ser y actuar de un modo, pero en realidad vos sos otro, en esencia sos otro ser que no tiene que ver con ese acting o esa máscara que uno lleva o con lo que uno va frente a la vida, para que también tengas esa habilidad, esa sabiduría, esa fortaleza, ese poder de decisión para tomar mejores decisiones a la hora de buscar un trabajo, a la hora de trabajar, a la hora de tomar una decisión, para generar mejores recursos y también para saber cómo cuidarte. Eso, para saber cuándo dar, cuándo no dar, cuándo poner lo mejor de uno, cuándo no conviene, cuándo te tenés que cuidar, de quién te tenés que cuidar, cómo te tenés que cuidar, cómo interactuar con los demás, cómo interactuar con tu familia, con tu pareja, con tu socio, con tu jefe, con tus compañeros, con tus hijos, con tus hermanos, cómo interactuar. Todo eso tiene que ver con la carta natal. La carta natal nos guía, nos orienta y nos ayuda en eso. Yo se los súper recomiendo porque verdaderamente es algo que nos quita todo lo que le dimos interés y valor. Bueno, no es por ahí, porque eso que le dimos interés y valor fue lo que nos destruyó.
¿Nos destruyó qué? La esperanza, la fe, la confianza, y nos llevó para el lado de justamente la falta de confianza, la falta de fe, la frustración, los fracasos que terminan haciendo la culpa, perdón, la victimización, el deseo de venganza, y todo eso es lo que termina generando y creando enfermedades en nosotros mismos. Terminamos nosotros intoxicando nuestro ambiente, porque es así, porque según cómo estemos vibrando, cómo estemos resonando por dentro, es como se está manifestando por fuera. Habrán escuchado muchísimas veces que se dice de dentro hacia afuera. Como estoy yo dentro, por dentro, cómo vibro, cómo siento, cómo percibo mi realidad, es lo que estoy irradiando en mi exterior, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en todo. Entonces, si yo no soy coherente, si yo no tengo coherencia conmigo mismo, si no logro pensar, sentir, desear, anhelar, intencionar, si yo no logro de la misma manera en la que avanzo en la vida, que actúo, si no logro eso, estoy vibrando en incoherencia. Y esa incoherencia me va a seguir trayendo situaciones conflictivas en las que me va a costar resolver y me voy a terminar frustrando. O sea, tiene que ver con eso. La información es poder y sanación, ¿sí? Conociéndose uno en profundidad, eso hace que uno logre empezar a enfrentar, a encarar situaciones que sean complejas, que sean sencillas, simples, complejas, todo tipo de situaciones, que uno las sepa encarar con decisión, pero con decisión, con fortaleza y sin temores y sin miedo, así como las tengo que encarar, y sin agresión tampoco, con diplomacia, ¿sí? Porque no hay que agredir para encarar una situación y para irradiar respeto, no, la agresión no va, no, es todo un tema de diplomacia, pero me tengo que conocer a mí misma en profundidad, o a mí mismo, me tengo que conocer en profundidad para soltar todos los miedos y empezar a vivir esos fracasos y frustraciones como experiencias de vida, experiencias que enseñan. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que tomo de eso? ¿Sí? A ver, la carta natal se puede hacer online también. Claro que sí. Yo atiendo de forma virtual y de forma presencial, de las dos formas. Si estamos en baja vibración, atraigo esa energía, totalmente. Atraemos esa energía. Si estamos vibrando bajo, ¿qué es vibrar bajo? Estamos muy vulnerables, nos sentimos debilitados, nos sentimos tristes, angustiados, nos sentimos sin esperanza, sin fe. Tanto fracaso, tanta frustración, nos ha bajado la energía, hemos disminuido nuestra frecuencia energética. Eso ha disminuido nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico no solo tiene que ver con las enfermedades, con las gripes, no, también el sistema inmunológico, ¿qué hace? Disminuye la energía interna nuestra, justamente nuestra arma más profunda, nuestro motorcito interno, tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu, tiene que ver con eso. Entonces, al disminuirse inmunológicamente, eso internamente lo va a manifestar el cuerpo a través de enfermedades. Mañana voy a hacer un vivo en cuanto a Reiki, hablar de los chakras, y tiene que ver con eso también. Pero bueno, la carta natal orienta y ayuda muchísimo a comprenderse uno mismo, a comprenderse en su totalidad y a comprenderse uno mismo y también comprender a los demás. Porque si uno se comprende, comprende a los demás. Si uno se ve, se logra ver en sus tendencias a la crítica, a la queja, a la falta de voluntad, todo lo que sabemos que tiene que ver con energías negativas y tóxicas, cuando uno logra reconocerse en eso y empieza a fortalecer esas energías y a verse bien en esas debilidades, las empiezo a elevar, las empiezo a fortalecer, bueno, esa queja se va a transformar en una gratitud profunda. Porque en vez de quejarme, voy a dar gracias por todo lo que logré. Porque si me estoy quejando, me estoy enfocando en eso que me gustaría lograr, en eso que no pude lograr, en eso que me frustré, en algo que ya no sucedió, y bueno, me enfoco ahí y me estanqué ahí. Si voy a una gratitud, empiezo a agradecer, me estoy enfocando en lo que logré, no estoy viendo lo que logré. Si me quejo porque no estoy viendo todo lo que logré, todo lo que tengo como valor, que es un montón, todo lo que logré hasta ahora es un montón, llegar hasta acá, hasta este punto, como esté,
Si me quejo porque me estoy enfocando en lo que me falta. Si agradezco porque me estoy enfocando en todo lo que logré, que es un montón y es mucho, pesa mucho más que lo que falta. Porque lo que falta todavía se puede lograr. Y lo que ya se tiene, si no se está agradeciendo, el universo hace como una limitación ahí. Hace como un quiebre. Si no agradeces lo que tenés y lo que lograste hasta ahora, no vas a poder avanzar. Es así, es así. Bueno, para eso hay que reconocerse en profundidad. Uno mismo en esas energías de baja vibración que tienen que ver con la queja ante frustraciones, la crítica, el tema de la culpa, ¿no? De buscar culpables, de culparse uno mismo, de castigar, autocastigarse, de autoexigirse. Todo tiene que ver con eso. Tenemos que empezar a enfocarnos en energías positivas, en todo lo que me saca de ahí, todo lo que me saca de ahí y lo que me fortalece, anímicamente, mentalmente y energéticamente. Ahí puedo seguir avanzando. Buenísimo. Quiero mañana Reiki. Sí, bueno, genial, Gaby, buenísimo, buenísimo. Mañana 17 horas. Igual ahora cuando termino con este vivo voy a compartir el flyer. ¿Sí? Les recomiendo que lo miren mañana, que voy a hacer un vivo sobre Reiki. Voy a hablar de los chakras. Bueno, hasta acá con la carta natal. Para quienes estén interesados me pueden escribir por privado, hacer una consulta. Yo les mando la información del valor, todo y cómo me manejo yo. Es la carta natal completa. Y también la revolución solar, que la revolución solar habla de cómo se va a manifestar toda tu energía, cómo van a estar tus energías, cómo te vas a manifestar durante un año, ¿sí? O sea, desde tu cumpleaños, cómo se va a manifestar tu vida durante un año y los consejos también, los consejos para cómo enfrentar, porque la revolución solar justamente es la vuelta al sol, lo que decía al principio, ¿no? Cómo nos identificamos con nuestro signo solar. Bueno, es una oportunidad. La revolución solar es una oportunidad de cómo hacer para elevar tu nivel energético solar. Para eso, esa revolución solar va a estar indicando que ese año se va a estar desarrollando en base a una energía, a un signo zodiacal con el que no te lográs identificar para nada y te la pasaste proyectándolo durante toda tu vida seguramente. No te lográs identificar, bueno, con ese año la vida te va a traer situaciones vibrando en base a esa energía que te sale en la revolución solar, ¿sí? Yo te voy a dar esa información justamente para que vos consideres lo importante que es estar atenta o atento a esa revolución solar, porque te van a suceder situaciones de ese estilo y bueno, cómo hacer para enfrentarlas, cómo hacer para no frustrarte por desconocimiento, por desconocer esos aspectos de esa energía y lograr enfrentar y afrontar cualquier tipo de situación, ¿sí? En algún sentido te voy a ayudar a entrenarte a vos mismo con una revolución solar. Está incluida la revolución solar, es con la carta natal. Bueno, te doy información por privado si querés, me consultás y yo te doy una fecha también. Estoy dando fechas para la carta natal más o menos de 7 a 10 días, ¿sí? De 7 a 10 días y ahí haríamos la sesión. Puede ser virtual y puede ser presencial. Bueno, gracias a todos quienes me apoyan como siempre, gracias a mis canjes, Silvina Divina, gracias por tanto asesoramiento, la pueden seguir, que vende perfumes importados, originales, su Instagram es @seduccioneinmente, síganla, a Silvi, y también gracias Ro, Divina, mi alumna de Tarot Divina, Rosario, vas a ser una gran tarotista porque ya casi lo sos, por lo tanto, bueno, síganla también a Rosario, que también su Instagram es ada, con H, ¿no? ada.negra.tarot en Instagram. Y también tengan en cuenta que el 24 y 25 de enero, éxitos, Ale, gracias Gaby, gracias por estar y un beso enorme, gigante a tu mami, divina, gracias ambas. 24 y 25 vamos a estar haciendo una formación acá en mi espacio, Centro Holístico Astrosol en Villaluro, Cava, que se llama Técnica Estructural. Se trabaja sobre la columna vertebral, lo va a hacer Verónica, que son de Córdoba, ellos con todo su equipo. Realmente yo se los súper recomiendo. Mañana voy a hablar también un poquito de lo que es la espalda, la columna vertebral, porque por ahí, por la espalda y por la columna vertebral circula la energía, toda la energía de nuestro cuerpo físico. Y por supuesto que la espalda tiene que ver, la columna también tiene que ver con Capricornio, que justamente con el autosostén, cómo nos mantenemos, ¿no? Con esta energía que estamos vibrando ahora, cómo nos mantenemos y nos autosostenemos a nivel emocional, a nivel energético, cómo hacemos técnica estructural, se va a basar justamente en eso, cómo están nuestras, en algún sentido, bueno, eso, la columna vertebral, a ver cómo están
bueno, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrollan nuestras emociones? Y también, si se manifiestan en el cuerpo, ¿con qué tiene que ver las emociones? Bueno, con eso, esas emociones que no sabemos gestionar, mal gestionadas, que hicieron que, bueno, alguna parte de la espalda seguramente tenga alguna especie de situación compleja. Bueno, de eso se trata, pero por supuesto lo menciona muchísimo mejor Vero, lo amplía. El lunes vamos a hacer un vivo seguro con Vero. Y se trabaja eso sobre las vértebras, ¿no? Estaría, bueno, sobre cada vértebra para detectar cuál es la emoción que está dificultando, que está trabando, y en algún sentido que está bloqueando todo el resto de las energías, ¿no? Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hacemos, nos maneja la vida, todo lo energético. Por lo tanto, es interesante eso también tenerlo muy en cuenta. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes se unieron, gracias por estar. Mañana otro vivo, vuelvo acá a las 5 de la tarde, los espero, con Reiki. Gracias y un abrazo y la mejor energía para todos. Gracias. Muy bueno, gracias. Gracias, Gaby. Un beso y abrazo. Gracias.